Pensemos en esto por un momento. ¿Y si los inventos más grandes, los más revolucionarios de la historia, no están en los libros? A veces, las ideas que de verdad podrían cambiarlo todo se pierden, se quedan en las sombras y acaban siendo poco más que leyendas. Vamos a darle una vuelta a esa idea. ¿Qué pasaría si una mente absolutamente brillante hubiera creado una tecnología tan avanzada que el mundo, o quizá quienes lo controlaban, simplemente no estaban listos para ella? Pues esta es la historia de una de esas posibilidades. Y claro, para entender todo este misterio tenemos que hablar de la figura central de todo esto, Nikola Tesla, un hombre cuya mente funcionaba de otra manera, en otro nivel, alguien que sinceramente parecía vivir en el futuro. Es que no era solo un inventor, era un visionario. Tesla no veía el mundo tal y como era, sino como podría llegar a ser. Lo que él veía iba mucho, pero mucho más allá de lo que la gente de su época podía siquiera imaginar. Vale, vamos a repasar un poco su vida porque es alucinante. Nació en un pueblecito de Europa, pero su talento lo llevó directamente a América. Y allí, no tardó en dejar su marca con el motor de corriente alterna, un invento que literalmente electrificó el planeta y es la base de toda nuestra red eléctrica actual. O sea, solo con esto ya sería una leyenda. Pero para un genio como Tesla, la corriente alterna era solo el principio, el calentamiento, por así decirlo. Sus ambiciones iban muchísimo más allá. Él soñaba con un mundo libre, sin las ataduras de los cables. Y esta imagen lo dice todo. La torre Wardenclyffe. Esto no era una simple antena de radio, que va. El objetivo final era transmitir energía eléctrica a través del aire, gratis, y accesible para todo el mundo, en cualquier punto del planeta. Una idea que podría haber acabado con la pobreza energética de un plumazo. Y ojo, que esto no eran castillos en el aire, ¿eh? Esto que vemos es una de sus muchísimas patentes. Es la prueba de que Tesla era un ingeniero metódico hasta el último detalle. Tenía los planos, los cálculos, la ciencia estaba ahí. Era un plan real, no solo un sueño. Y aquí es donde la historia se tuerce y se pone un poco oscura. Porque claro, un sistema que puede enviar energía a cualquier parte del mundo también podría, en teoría, concentrar toda esa energía con fines, destructivos. Y con esto llegamos al meollo de todo este asunto, al corazón del misterio. El arma Teleforce, que todo el mundo conoce por su nombre popular, que es mucho más aterrador, el rayo de la muerte. En los años 30, el propio Tesla empezó a hablar de esto sin tapujos. Imaginaos el revuelo. El mundo estaba al borde de otra guerra mundial y de repente lees un titular así. La gente alucinaba y, por supuesto, los gobiernos empezaron a ponerse muy nerviosos. Es que escuchad lo que decía él mismo, con sus propias palabras. No hablaba de un arma pequeña, táctica, no. Describía un escudo defensivo a una escala que nadie había imaginado, una fuerza capaz de aniquilar ejércitos enteros a distancia. La escala era sencillamente aterradora. A ver, que quede claro porque esto es clave. Tesla siempre insistió en que no era un rayo como los de la ciencia ficción. Su idea era mucho más sofisticada. Hablaba de un haz de partículas aceleradas, una corriente, decía él, más fina que un pelo, pero capaz de transportar una energía brutal. Nada podría detenerlo. Fijaos en este diagrama. Esto es oro puro. Muestra uno de sus conceptos clave, transmisiones de haz ionizado dirigido. Es básicamente la base teórica de cómo podría funcionar el arma. Es la ingeniería que hay detrás de toda la leyenda. Vale, todo esto suena muy teórico, muy loco, pero ¿hay alguna prueba real de que estuviera cerca de conseguir algo así? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante, y entramos en el terreno de los fenómenos inexplicables que rodearon su trabajo. Mucho antes de hablar del rayo de la muerte en sus experimentos de Colorado Springs, Tesla ya estaba, desatando un poder descomunal. Y esto no son rumores, está todo documentado. Creó rayos artificiales gigantescos, el estruendo se oía a kilómetros, la gente veía saltar chispas del suelo y hasta fundió el generador de la ciudad entera. Fue una demostración de la escala de energía que podía llegar a manejar. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. Si era capaz de hacer todo eso casi por accidente en Colorado, ¿qué no podría haber hecho a propósito con la torre Wardenclyffe, que era muchísimo más potente? Y aquí entramos en una de las teorías más fascinantes. El 30 de junio de 1908, una explosión brutal arrasó una zona remota de Siberia. La versión oficial dice que fue un meteorito, pero nunca se encontró el cráter, y eso siempre ha sido un misterio. Hay una teoría, que es minoritaria eso sí, que sugiere que pudo ser una prueba del sistema de Tesla, una demostración de poder dirigida a una de las zonas más despobladas del planeta. Es una posibilidad, cuanto menos intrigante.
Y como en todo buen misterio, el final, o el principio del fin, llega con su muerte. En 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, Nikola Tesla muere solo en la habitación de un hotel de Nueva York, y con él, aparentemente, se van sus secretos más profundos. A ver, vamos a ver qué pasó, porque la secuencia es muy reveladora, Tesla muere, y al momento el gobierno de Estados Unidos se presenta y confisca absolutamente todo. Todos sus papeles, una vida entera de investigación, son clasificados como alto secreto y estudiados a fondo. Años después, solo una parte de todo aquello fue devuelta. La pregunta es obvia: ¿qué se quedó en las cajas fuertes del gobierno? Y así llegamos al final de esta historia, o al menos al final que conocemos, reflexionando sobre qué pasó con las ideas más revolucionarias y quizá más peligrosas de Tesla. Esta imagen es desoladora, ¿verdad? La torre Wardenclyffe, su gran sueño, siendo demolida en 1917 por falta de dinero. Es la metáfora perfecta de su legado. El sueño de un mundo con energía libre y sin cables, derribado. Y sus secretos más profundos, enterrados con él. Y aquí está la gran pregunta. ¿Qué es lo que perdimos realmente? ¿Los planos para un futuro utópico o un arma tan peligrosa que era mejor que desapareciera? Quizá eran las dos cosas a la vez. La pregunta final queda en el aire. La versión oficial es que sus ideas más radicales se perdieron para siempre. Pero en un mundo lleno de tecnología militar secreta y avances que no conocemos, uno no puede evitar preguntarse, ¿de verdad algo tan potente simplemente desaparece? ¿O es posible que sus secretos no se perdieran, sino que simplemente cambiaran de manos?